Babilonia desvelada, la Torre de Babel. Es el 14 de marzo del año 597 a.C. Decenas de miles de soldados caen sobre Jerusalén, la mítica ciudad de Asia Occidental situada junto al Mediterráneo. Eran guerreros de élite, armados con torres de asalto y catapultas. El ejército hebreo se defendió ferozmente desde lo alto de las murallas de la ciudad, de 12 metros de altura. Pero no tenían ninguna posibilidad frente a este enemigo. En un instante, la ciudad de Jerusalén, con una población de unos 25.000 habitantes, fue arrasada a sangre y fuego. Y el templo de Salomón, el lugar de culto más sagrado para los hebreos, fue destruido. Esta fue la primera de una larga lista de tragedias que acontecerían al pueblo judío en los 2600 años siguientes. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Y cuando se destruye de esa forma, la ciudad más importante para tu religión, eso permanece en la memoria mucho tiempo. Es lo que se dio en llamar el cautiverio de Babilonia. Al haber perdido la guerra, Jeconías o Joaquín de Judá, al igual que numerosos aristócratas y funcionarios, fueron deportados a Babilonia. Nabucodonosor II fue el rey responsable de la deportación de los judíos, que al llegar a Babilonia quedaron asombrados al ver la ciudad que había edificado el rey. Construida en mitad de un desierto donde no podía crecer ni una brizna de hierba, Babilonia era una metrópoli mayor de lo que los judíos jamás habían imaginado. La ciudad estaba defendida por una muralla de 14 metros de altura, y sus puertas estaban decoradas con los símbolos de sus dioses. Había una gran avenida que dividía la ciudad, así como residencias de diferentes tamaños donde vivían los 180.000 habitantes de la ciudad. También poseía unos jardines de una belleza indescriptible, así como una inmensa torre que parecía tocar el cielo. Pero nada de esto debió aliviar el dolor de los judíos cautivos. Uno de los grandes desastres para los autores de la Biblia fue la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén por el rey babilonio Nabucodonosor II. Así que los judíos le veían como un tirano cruel y hostil que había destruido su mayor templo y que había forzado a su pueblo al exilio. Como es lógico, lo describían de forma muy negativa. Pero, ¿qué pensaban de Babilonia los judíos de la época? Las diferentes menciones de Babilonia en la Biblia nos dan una idea de la actitud de los judíos. La más famosa de estas historias es la de la Torre de Babel. Según la Biblia, la Torre de Babel era el símbolo de la soberbia y el orgullo del hombre. Por tanto, era una edificación que no se podía terminar, lo que al final provocó la ira de Dios. La obra maestra de Pieter Bruegel se inspiró en esta historia.
Bruegel es un buen ejemplo de esta tradición de la Baja Edad Media y el Renacimiento, e incluso algo posterior, de representar en el arte la Torre de Babel. Por supuesto, estas representaciones se inspiraban en la historia bíblica de la Torre de Babel que aparece en el Génesis. Pero también aparecen menciones de esta mítica torre en otros lugares. Alrededor del año 400 a.C., mucho antes de que se escribiera la Biblia, el historiador griego Heródoto, que había estado en Babilonia, escribió lo siguiente: la torre aún existe. Tiene más de 90 metros de altura. La historia de Babel estimuló la imaginación de los europeos de la Edad Media e impulsó a muchos aventureros a cruzar el desierto y adentrarse en Irak en busca de la legendaria construcción. Muchos de ellos afirmaron haber descubierto la verdadera torre, y sus representaciones inspiraron a los artistas europeos. La mayoría de los viajeros que estuvieron allí hasta el siglo XVIII llegaron a la misma conclusión, que había ruinas en Mesopotamia que podían encajar con la historia bíblica de la Torre de Babel y que quizá se podían identificar con ella. Entonces, ¿existió en realidad la Torre de Babel? Solicitamos la colaboración de la Fuerza Aérea iraquí para descubrir la verdad. A 30 minutos de Bagdad en helicóptero encontramos una inmensa torre de arenisca. Es el minarete de Malguilla. También ha recibido el nombre de la torre espiral por la rampa de acceso que da 5 vueltas a la estructura. Este edificio tiene nada menos que 52 metros de altura. Pero no es la Torre de Babel. Es un minarete, la torre de una mezquita construida en el siglo IX por los califas abásidas. Pero diferentes aventureros europeos afirmaron que esta era la torre de la leyenda. Y con la influencia de la narración bíblica, este edificio se convirtió en la inspiración de numerosas obras maestras del arte europeo. Muchas torres de barro y arenisca siguen salpicando el paisaje del Irak de nuestros días, el lugar donde en otros tiempos floreció la civilización mesopotámica. Esto es un zigurat que se alza en Chogha Zanbil, cerca de la frontera entre Irak e Irán. Zigurat es una antigua palabra mesopotámica que significa casa que conecta el cielo y la tierra. En otras palabras, es un templo sagrado donde se recibe la palabra de los dioses. Este zigurat era mucho mayor en tamaño que la mayoría de los edificios de su época, y en su construcción se emplearon los últimos avances de la tecnología arquitectónica. Se utilizaron arcos, tenía una gran puerta que daba paso al interior de la estructura, y el nombre del arquitecto estaba grabado en el interior del edificio. El zigurat de Akar Kuf es el mayor de todos los que siguen en pie en Irak. Aunque ha sufrido el castigo de la erosión de 3000 años de viento y lluvia, sigue irguiéndose imponente a una altura de 57 metros. Por esa razón, igual que el minarete de Malguilla, fue confundido a menudo por los europeos con la Torre de Babel. Las investigaciones que realizó un equipo de arqueólogos alemanes llegaron a la conclusión de que la Torre de Babel era el zigurat de Akar Kuf. Pero más adelante, nuevas investigaciones científicas de la Sociedad Oriental Alemana determinaron que la torre no había estado situada en Ur, ni en Akar Kuf, ni en Borsippa, sino que en realidad había estado en Babilonia.
En cierto sentido, es natural llegar a la conclusión de que la Torre de Babel estaba en Babilonia. Pero hubo una persona que dedicó su vida a demostrarlo. Era un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey. Los instrumentos que utilizó en sus excavaciones se han conservado hasta nuestros días en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Entre ellos se puede ver una vieja brújula, un transportador y un teodolito de bronce. Estos son los mismos instrumentos que empleó Koldewey para sacar a la luz la ciudad perdida de Babilonia, enterrada a 20 metros bajo tierra. Cuando llegó aquí en 1899, Koldewey inició una excavación de 18 años que dio como resultado el hallazgo de la Puerta de Ishtar, los palacios y la muralla de la ciudad. Con grandes esfuerzos consiguió revelar una misteriosa ciudad que solo existía en los anales de la historia y la leyenda. Este es el lugar donde descubrió la Puerta de Ishtar, enterrada a 20 metros bajo tierra. Nombrada en honor de la diosa Babilonia de la guerra, esta era la puerta principal de acceso a la ciudad. Estaba revestida de ladrillos vidriados azules con imágenes en relieve de dioses y animales. Pero ni siquiera Koldewey consiguió encontrar el menor rastro de la Torre de Babel. Hasta que un día observó algo sorprendente. Unos obreros iraquíes desenterraban una cantidad aparentemente ilimitada de ladrillos de un lugar determinado. Entonces tuvo la corazonada de que aquel podía ser el emplazamiento de la torre legendaria. Pero ¿por qué estaba Koldewey tan seguro de haber encontrado la Torre de Babel? Al acercarnos vemos una zona cubierta de hierba con numerosos agujeros. Es difícil creer que en este lugar pudo alzarse una enorme torre. Además, está bastante lejos del corazón de la ciudad, donde se descubrieron la Puerta de Ishtar y los palacios. Pero lo que se ve desde el aire es muy distinto. Podemos ver un gran recinto rectangular sobre el que se alzó en otro tiempo una megaestructura. El equipo de arqueólogos alemanes estuvo trabajando en la zona de la torre desde 1899 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Descubrieron que la base de la torre era cuadrangular. Era un cuadrado de 91,2 metros de lado. Consiguieron hacer la descripción de la torre más detallada que se había hecho hasta entonces. Y era muy diferente de todas las descripciones que habían hecho los europeos hasta la fecha. Mucho antes, el historiador griego Heródoto afirmó que la base de la torre medía 180 por 180 codos y tenía también una altura de 180 codos. 180 codos equivalen aproximadamente a 90 metros. De modo que apenas hay una diferencia de 1,2 metros entre los cálculos de Koldewey y Heródoto sobre las medidas de la torre. Este es el Museo de Pérgamo en Berlín, donde se guardan los descubrimientos de Koldewey. Aquí se guarda una colección de papeles de las excavaciones de Koldewey pertenecientes a los archivos del museo. Hay dibujos de los diferentes dioses y animales representados en la Puerta de Ishtar.
de los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de las murallas, los palacios y los templos, así como de la forma y dimensiones de la Torre de Babel. Esto es una maqueta de la torre basada en las observaciones de Koldewey. Pero hemos encontrado otra pista sobre esta torre legendaria en Francia. La tableta de Esagil no se encontró en una excavación oficial. Fue desenterrada ilegalmente en algún momento del siglo XIX. Y sabemos que la examinó un arqueólogo británico en Mesopotamia. Y después de eso la tableta se perdió. Nadie sabía que había sido de ella. Fue a parar a la colección privada de un coleccionista francés. Y así fue como la vio por primera vez en 1913 un arqueólogo francés. Y finalmente acabó en el Museo del Louvre, que la adquirió en 1913. Este es el Museo del Louvre, en París. Y es aquí donde se guarda la pequeña tableta de arcilla. Era una especie de libro de texto para los escolares babilonios. Es una especie de ejercicio de matemáticas para la escuela. Así que la finalidad de la tableta no era describir el zigurat, sino utilizarlo como ejemplo para que la gente aprendiera matemáticas. Pero es muy interesante porque encaja muy bien con la realidad del zigurat neobabilónico. En la era babilónica no existía papel, de modo que todos los textos de enseñanza eran tabletas de arcilla. Y en uno de esos textos había una pregunta sobre las dimensiones de la Torre de Babel. La tableta indica que la estructura medía 91 metros por 91 metros de base y 91 metros de altura, lo que vendría a respaldar la teoría de Koldewey. Las anotaciones de los arqueólogos en la excavación y los datos de Heródoto y de la tableta de Esagil coinciden casi exactamente en las medidas. A pesar de todo, muchas incógnitas sobre la torre siguen sin respuesta. Todavía no sabemos exactamente cuándo se construyó la torre, ni si realmente es la misma Torre de Babel que describe la Biblia. Pero un profesor de la Universidad de Londres ha descubierto nuevas pruebas que pueden arrojar luz sobre este misterio. También hay un interesante monumento de piedra que ha salido a la luz hace apenas 15 años y que se ha publicado ahora. Contiene un texto muy dañado sobre Nabucodonosor en la parte inferior. Actualmente se encuentra en Noruega. Está muy deteriorado, pero se conserva lo suficiente para confirmar que es un texto genuino de Nabucodonosor. El profesor Andrew George, de la Universidad de Londres, está considerado actualmente la máxima autoridad mundial en la Torre de Babel. Un día descubrió una prueba clave, una estela que podía contribuir a desvelar los misterios de la torre. La pieza no solo contenía información sobre la forma de la torre, sino también sobre el periodo en que se construyó y el nombre del monarca que reinaba en aquel momento. Es una pequeña pieza de basalto de 25 centímetros de ancho por 47 de alto. Pero está cubierta de inscripciones e imágenes en relieve. La imagen grabada en la parte superior izquierda de la estela es sin duda una especie de torre. Se ve una escalera en el centro de una torre de 7 pisos escalonados. La imagen de la estela es distinta de la reconstrucción que se ha hecho a partir de la información de la tableta de Esagil. Pero entonces, ¿cuál es la identidad de la torre? Su nombre está grabado en una serie de caracteres en la esquina superior izquierda de la estela.
Etemenanki. Este es el templo en el que se creía que residía Marduk, el dios babilonio. Etemenanki es el nombre que daban los babilonios a esta torre templo de Babilonia. El nombre es sumerio porque los templos babilonios solían tener nombres sumerios. El sumerio era una lengua clásica de gran prestigio, no era el lenguaje de la calle. Y Etemenanki en sumerio significa la casa o la plataforma fundacional del cielo y la tierra. Plataforma fundacional quiere decir que es un lugar que se encuentra en el centro y que es vital para la estructura de todo el universo. Sería algo así como la piedra angular del universo, sin la cual éste se desmoronaría. En la base de la estela se lee la palabra Zigurat. En otras palabras, era el tipo de templo dedicado a los dioses que se construía en el centro de las ciudades de Mesopotamia. En la base de la estela se puede ver una inscripción en sumerio: Ka-Dingir Raki. Ka-Dingir Raki, que es la tercera línea de la inscripción, se lee en acadio Babilú. Y de repente todo queda claro como el agua. La estela describe Babel, la gigantesca torre sagrada de Babilonia. En la parte superior derecha de la estela está grabada en relieve la imagen del constructor de la torre. Lleva la tiara cónica característica de los reyes babilonios. Es Nabucodonosor II. No hay duda de que esta pieza describe en primer lugar la construcción de la torre templo por Nabucodonosor, pero también muestra la imagen de él junto a la torre. Es Nabucodonosor II, el mismo rey que menciona la Biblia en numerosas ocasiones. Él fue el responsable de arrebatar Babilonia a los asirios, que la habían conquistado después de la muerte de Hammurabi y la habían dominado durante casi 1000 años. Pero también era un gran constructor. En el año 605 a.C., con el ascenso de Nabucodonosor II, daba comienzo una nueva era de prosperidad para la ciudad de Babilonia. Después de haber conquistado todos los territorios limítrofes, el rey se propuso convertir su reino en el centro del mundo. Y decidió que necesitaba un símbolo, una gran torre que representaría el poder y la superioridad de su capital. En el Génesis, la Biblia nos da una importante pista sobre cómo se construyó la torre. Venid, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos bien. Empleaban ladrillos en lugar de piedra y brea en vez de mortero. Ladrillos porque la arcilla y el barro aluvial son unos materiales muy abundantes en Mesopotamia y por tanto eran obviamente los materiales ideales para la construcción. Había muy poca madera y absolutamente nada de piedra, de modo que los ladrillos de barro son omnipresentes en la antigua Mesopotamia y se utilizaban para todas las construcciones. Este es el río Éufrates, la arteria que cruza el corazón de Babilonia. Como todas las civilizaciones antiguas del mundo, la ciudad de Babilonia pudo florecer gracias a la presencia de un gran río. Con un clima árido que produce una media de menos de 100 milímetros de lluvia anual, el suelo reseco de la región no puede mantener ni un solo árbol sin la ayuda de la irrigación. Pero el río Éufrates lo cambió todo. Proporcionaba abundante agua. Sus crecidas periódicas cubrían la tierra de una enorme cantidad de limo que hacía de fertilizante, y además proporcionaba a la población la arcilla necesaria para la construcción. Esta es la razón de que casi todas las estructuras erigidas en la antigua Mesopotamia estuvieran construidas con barro. Los antiguos habitantes de Mesopotamia eran expertos en la construcción con arcilla y ya habían desarrollado técnicas arquitectónicas muy avanzadas, como el arco, casi 3000 años antes de nuestra era. Pero la construcción de una megaestructura como la Torre de Babel también tuvo un coste económico muy elevado.
Y la forma más rápida de suavizar el impacto económico habría sido con los botines y tributos obtenidos en la guerra. Para Nabucodonosor II, la construcción de esta ciudad monumental iba unida a la incesante conquista de nuevos territorios. Durante su cenit, a principios del siglo VII a.C., el imperio de Nabucodonosor se extendía desde el Irán actual por el norte, al Golfo Pérsico por el sur y Siria y Jerusalén por el oeste. El infame cautiverio de Babilonia, que marcó el inicio de la tragedia para el pueblo judío, fue uno de los resultados directos de esta expansión. Para Nabucodonosor II, la construcción de la Torre de Babel era la culminación de la misión de su vida: dejar testimonio del poder y la grandeza de su imperio. Pero no fue Nabucodonosor quien ideó el plan de construir la torre. Fue su padre, Nabopolassar, quien pensó en construir el gran edificio. Las inscripciones de Nabucodonosor, en las que se indica cómo construyó y terminó la Torre Templo de Babilonia, afirman que él finalizó la obra iniciada por su padre, o al menos que era una obra que había comenzado su padre, Nabopolassar. E incluso se llega a decir que Nabopolassar construyó la torre hasta una altura de 30 codos, que son unos 15 metros, y que Nabucodonosor lo elevó 15 metros más y edificó encima el templo. Los arqueólogos han descubierto restos de otra torre más pequeña en el interior de una estructura mayor. La torre más pequeña, que se alzó en el centro, medía 65 metros de lado. Y la que la rodeaba, 73 metros. Pero cuando las dos torres se hundieron, Nabopolassar decidió ampliar la estructura para construir una torre mucho más alta, que tendría en la base 91 metros de lado. Por desgracia, murió cuando solo se había construido hasta una altura de 15 metros. Pero a pesar de todo, dejó asentados los cimientos de lo que se convertiría en un gran monumento. En la construcción se utilizaron ladrillos cuadrados de barro, de 30 centímetros de lado y 8 centímetros de alto. Los ladrillos se disponían en filas, se cubrían de mortero y a continuación se añadía una capa de paja y juncos secos. De esta forma se incrementaba la adherencia y la solidez de la estructura, permitiéndole soportar un peso mucho mayor. Este es el zigurat de Akar Kuf, construido alrededor del año 1500 a.C. Hoy en día siguen quedando restos de esos juncos y paja que se utilizaron para reforzar la estructura. Aunque el ladrillo se ha ido erosionando por el efecto de siglos de viento y lluvia, las capas de juncos aún se pueden ver sobresaliendo de la estructura como el alero de un tejado. Pero los antiguos babilonios conocían otro material de construcción aún más revolucionario. Utilizaban yeso. Este material servía para endurecer y proteger el barro. Los babilonios eran grandes constructores que habían aprendido las técnicas de construcción con barro perfeccionadas durante siglos por sus antepasados mesopotámicos. Y el hombre que supervisó todo el proceso de la construcción fue Nabucodonosor II. Se han hecho varios cálculos sobre el número de ladrillos empleados en la construcción de la Torre Templo de Babilonia, y serían entre 36 y 75 millones. El denso humo de los hornos donde se cocían los ladrillos debía saturar el aire.
La construcción de la Torre de Babel, que finalmente tuvo 91,2 metros de lado en la base y 91,2 metros de altura, se prolongó durante varias décadas. Pero el mayor logro tecnológico de la torre no fue su impresionante tamaño, sino el templo azul que se alzaba en lo alto. Pero, ¿cómo consiguieron los antiguos babilonios dar al templo su espectacular color azul? Encontramos la respuesta a esta pregunta en un cilindro de arcilla que se enterró bajo la estructura y que describe los métodos de construcción que se emplearon. Hay otras inscripciones de Nabucodonosor que aportan más información sobre el proceso de construcción de Temenanki, y sabemos que el templo superior, que coronaba la torre, estaba cubierto de ladrillos vidriados azul oscuro. La expresión que utilizan es ladrillos de lapislázuli. Eran ladrillos vidriados de un color azul oscuro, similar al del lapislázuli. El lapislázuli es un mineral de color azul oscuro que se encuentra en Afganistán y que era muy apreciado en joyería en la antigua Mesopotamia, de modo que era importante por esa razón. Desde hace mucho, el color azul ha simbolizado la riqueza y la fortuna para los pueblos de Asia Occidental. Por eso el lapislázuli era el mineral precioso más apreciado en la época. Pero dada su escasez, habría sido imposible recubrir todo el templo con él. Sin embargo, los antiguos babilonios querían revestir el templo en el que habitaría el dios Marduk con algo especial. Y resolvieron el problema gracias a otra asombrosa innovación tecnológica. Esta es la puerta de Ishtar restaurada que se exhibe en el Museo de Pérgamo en Berlín. La puerta está decorada con representaciones de dioses e imágenes de leones, toros y dragones en relieve. Pero además de las imágenes, lo que más llama la atención son los ladrillos vidriados azules que cubren toda la puerta. Obviamente están hechos de cerámica cocida en hornos. A día de hoy, los ceramistas artesanos de Irak siguen estando orgullosos de su trabajo. Son los herederos de una tradición que se originó en Mesopotamia y se extendió por todo Oriente Medio, a Babilonia, Persia y el resto del mundo islámico. La cerámica nos recuerda que hubo una civilización en Irak antes de Babilonia. Es un hecho conocido que ya se producía cristal y cerámica durante la era sumeria. Incluso en la civilización de Ur. El cristal y la cerámica ya existían en Ur. El pueblo de Ur desarrolló este arte, pero cuando se hizo mundialmente famoso fue durante la era babilónica. Aunque han pasado 2600 años, el color de estos ladrillos vidriados es tan brillante hoy como cuando se produjeron en Babilonia. Muchos historiadores consideran la transición del barro a la cerámica como un punto de inflexión en la historia de la civilización humana, por el alto nivel de desarrollo tecnológico que requiere esta técnica. Por eso sigue siendo difícil, incluso hoy en día, para los ceramistas, generar el calor necesario para hacer cerámica. Para poder cocer cerámica, el horno tiene que alcanzar una temperatura de entre 1200 y 1300 grados, y además hay que mantener esa temperatura durante mucho tiempo. Para conseguirlo, el diseño del horno es especialmente importante. No es fácil, ni siquiera en la actualidad. Me parece increíble que pudieran hacer algo así hace miles de años. Para hacer cerámica es necesario fundir y transformar la tierra. Por eso se llama a la cerámica el arte del fuego. Pero, ¿cómo pudieron los antiguos babilonios cocer la tierra y transformarla en cerámica en mitad del desierto, donde no se podía encontrar leña?
Si tenemos en cuenta que produjeron gran cantidad de cerámica en hornos, es lógico preguntarse qué clase de energía utilizaron para calentarlos. Necesariamente debían tener una fuente de energía abundante para cocer todo el material de construcción y la cerámica. Personalmente, lo que creo es que utilizaban petróleo. Joachim Marzahn ha encontrado su respuesta a este interrogante en el abundante petróleo de la región. Gracias a este petróleo que sigue brotando de la tierra hoy en día, los antiguos babilonios fueron capaces de crear las primeras piezas de cerámica del mundo. Pero petróleo no es lo único que brota de la tierra. También extraían una sustancia pegajosa oscura, el betún o bitumen, uno de los principales componentes del asfalto. Todavía en nuestros días, los habitantes de la zona recogen betún en este pozo. Aunque al recogerlo está blando, se endurece con rapidez y es muy adherente, por lo que es un revestimiento perfecto para impermeabilizar edificios. De hecho, el betún se ha utilizado para impermeabilizar edificios desde hace más de 5000 años. Aún quedan rastros visibles de betún en la base del zigurat de Ur, edificado unos 3000 años antes de Cristo. El betún también se aplicaba entre los ladrillos, sustituyendo al mortero, y también se extendía bajo los suelos de los edificios para impermeabilizarlos. Aunque Babilonia se encontraba en el corazón del desierto, no estaba a salvo de inundaciones ocasionales. La ciudad estaba atravesada por varios canales y rodeada de un foso. En ocasiones, el Éufrates se desbordaba. Ni siquiera los edificios más sólidos de barro pueden soportar una inundación. Pero los antiguos babilonios resolvieron este problema utilizando betún. Pero, ¿dónde estaba exactamente en Babilonia la Torre de Babel? Había una extensión de tierra vacía a unos 200 metros del templo de Esagila. Era un lugar desde el que se dominaba toda la ciudad. Al entrar en el templo azul que coronaba la torre, se veía la efigie de Marduk, uno de los principales dioses babilónicos, en el centro del salón principal. Dado que los antiguos babilonios creían que su dios Marduk vivía literalmente en el templo, incluso había un dormitorio preparado para él en el edificio. Marduk, el gran dios de Babilonia, vivía en el templo como un rey viviría en un palacio. Con él vivían su esposa y su hijo y tenían sus propias habitaciones y salas de culto. Pero además había muchos dioses secundarios, dioses menores que eran básicamente sus sirvientes y también tenían sus salas de culto, de modo que el edificio en sí mismo era como un palacio divino. Hemos recreado un amanecer en Babilonia en el año 500 a.C., empleando la última tecnología infográfica en 3D. Al amanecer, un grupo de sacerdotes especialmente designados entraba en el templo. Bañaban la efigie de Marduk, cambiaban sus ropas y hacían ofrendas de fruta fresca en su altar. Según las crónicas, Marduk tenía un hijo,
y cada noche se elegía a una doncella virgen para dormir en su lecho. Nadie más podía entrar en el templo durante la noche, excepto los astrónomos dedicados a observar las estrellas. Pero la Torre de Babel no fue destruida por la ira de Dios, como quiere hacernos creer la Biblia, sino por una invasión persa en el año 482 a.C. Y ya nunca resurgiría de sus cenizas. Durante 2500 largos años, los restos de la torre permanecerían enterrados bajo las arenas del desierto. Y los pueblos que conquistaron la región utilizaron los resistentes ladrillos de la torre para construir anfiteatros, presas e incluso pilares de soporte de puentes. Este fue el destino final de la Torre de Babel. La Torre de Babel no fue una simple leyenda, como muchos creyeron durante largo tiempo. Fue un edificio real que existió en la ciudad de Babilonia. Y su constructor fue Nabucodonosor II, el rey que la Biblia hizo famoso. Pero además de la Torre de Babel, Nabucodonosor II fue el responsable de otra obra maestra de la arquitectura. Los griegos la consideraron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron los jardines colgantes de Babilonia.